Este tema no es fácil de tocar, teniendo en cuenta que es algo que para la mayoría de las personas es normal, y nos han metido en la cabeza desde pequeños que es correcto, y es la forma en como cierto sector de la población debe de ser tratado, y tristemente les parece lógico y ético que se realicen estas acciones en contra de esas personas, y eso es el chisme. Sí, así como las señoras que se juntaban en la puerta de una de estas a hablar pestes y en su mayoría inventarse cosas de la hija de doña Josefa, en paz descanse y que Dios la tenga ardiendo en fuego lento, no es muy distinto a las acciones que hoy en día muchas personas hacen dentro de internet, e inclusive el término criticón o criticona que normalmente se utiliza para desvirtuar el contenido que yo hago, viene justamente de estos hechos. Personas que su único interés es hablar mal de otros con el único fin de hacerles un daño a esa persona, sin siquiera estar seguros si lo que dicen es verdad o lo llegan a hacer con todo el dolo posible. Así que gracias a esas personas que hoy en día buscan replicar en internet los actos de las vecinas chismosas de las calles mexicanas, hice este video titulado El contenido del metiche. Como creador de contenido que se dedica a la crítica, les puedo asegurar que no es lo mismo hablar de un cierto sector de la población que hablar de una persona en particular. Me explico, soy alguien que principalmente detesta repetir temas, entonces me gusta tratar de abarcar lo máximo posible en menos tiempo y de preferencia en un solo video. Es por eso que en su mayoría procuro crear un contenido general y no centrarme específicamente en un individuo, pues tener que hacer un video al mismo tipo de güey que prácticamente solo varía en el nombre o en su avatar es muy cansado, repetitivo y aburrido. Pero eso no significa que cuando realmente el tema lo amerita tenga que hablar de una sola persona, y cuando lo hago procuro centrarme únicamente en los temas que son de trascendencia e interés público verdadero, temas que nos permiten analizar, aprender, reflexionar, y aunque en realidad en todo se puede aprender, existen creadores que no buscan eso y solo es hacer daño por hacer daño. Pero antes tenemos que señalar lo siguiente. Aunque la televisión basura puede abarcar muchos tipos de contenido, nos centraremos en uno que, más allá de ser estúpido e innecesario, es una actividad que viola rotundamente los derechos humanos de cierto grupo de personas. Y ese contenido es el periodismo del corazón, chismorreo, prensa rosa o chismes de la farándula. Este formato no es nuevo y vaya que es uno de los que siguen siendo hoy a la fecha más consumidos. Pero, ¿qué tiene de malo?, te preguntarás. Y yo te respondo que todo. Desde la premisa de que en simples palabras es inmiscuirse en la vida privada de las personas, violando su derecho a la privacidad y su derecho al honor. Pues en muchas ocasiones dichas notas solo buscan ridiculizar a esas personas y no aportan nada, más que atacar a alguien por atacarlo y excusarse en que como son figuras públicas pueden hacerlo. Y ellos solo hacen uso de su libertad de expresión y de prensa, pero no entienden que esos derechos no significa que andes por ahí diciendo lo que quieras, inventándote mamadas y pensar que nadie te puede decir nada. Porque les mama jugar con la semántica, pero en realidad solo es que esas figuras públicas rara vez proceden de forma legal contra alguno de estos pseudo reporteros o las propias cadenas televisivas por 4 factores: tiempo, dinero, esfuerzo y el peor, costumbre. Los condicionaron a que eso es normal y se deben de aguantar que Pedrito Sola hable de su vida privada sin tapujos mientras se toma una mosca panteonera con café. ¡Ay! ¡Hay una mosca en mi café! ¡Ay, la mastiqué! ¡Azul! De las de Panteón. Pero, ¿por qué les cuento esto? Bueno, pasemos al siguiente punto. Como dice el dicho, la vida siempre encuentra una manera, y en este caso la porquería también lo hace. Pues la basura no se crea ni se destruye, solo se transforma, y esa basura que veíamos en televisión solo encontró un nuevo lugar donde establecerse, y ese fue internet. Pero en este punto es donde tenemos que cimentar dos posturas: el contenido de interés público y el contenido perjudicial dentro de la crítica, opinólogos, salseo, comentaristas, etc. ¿Y cómo lo podemos identificar? Sencillo. Primero pasemos con el interés público, y este es: 1. Busca hablar de un tema que afecta a la sociedad. 2. Hace que su argumentación tenga cimientos fuertes. 3. Presenta pruebas. 4. No solo expone el tema, sino que también puede presentar soluciones. 5. Aunque hable de alguien en particular, las razones son de peso y centradas enteramente en el interés común. Y 6. Busca, más allá de que sea entretenido, el motivo es dejar una reflexión y una conclusión satisfactoria, donde lo más importante es influir de una manera positiva en la ética de las personas y también en la de la propia persona de la cual se está hablando. Por otro lado, el contenido perjudicial, que 1. Habla de un tema que aporta al morbo solamente. 2. Su argumentación puede estar cimentada, pero no justificada. 3. Pueden presentar pruebas, pero también solo te piden que confíes en su palabra o en cosas que alguien más les dijo y al final no dicen ni siquiera quiénes son las fuentes y solo se avientan cosas al aire por aventarlas. 4. No presentan soluciones porque no les interesa que ese tema se solucione, al contrario, eso les da de comer. 5. Siempre es hablando de alguien en particular y las razones no son más que el morbo o el interés por dañar a esas personas por el hecho de que sean famosas o porque el creador de
contenido y esa persona tengan alguna riña. Y 6. No hay reflexiones o conclusiones, solo es violentar la privacidad y el honor de alguien por mero gusto. Y lo peor es que consumimos ese tipo de contenido y les damos poder y vía libre a esas personas para que continúen haciendo esa clase de actos que no son éticos ni tampoco legales. Y es que nosotros como consumidores no les exigimos esa parte, y estos creadores se creen con el derecho y la invulnerabilidad para continuar haciéndolo, e inclusive ni nos damos cuenta que lo hicieron. Y eso me lleva al siguiente punto. Hagamos un ejercicio, ¿va? Personaje A y personaje B tienen una riña y se critican distintas cosas mutuamente, que pueden caer dentro del interés público. Sin embargo, personaje A no está satisfecho, entonces procede a exponer algo de la vida privada de personaje B, que nada tiene que ver con los temas discutidos, no aporta nada y solo es para afectar al honor de personaje B. O también otro ejercicio. Personaje A, al no poderse defender ni desvirtuar un argumento o acusación de personaje B, busca atacarlo con otra cosa que hizo personaje B o dice que hizo, que poco o nada tiene que ver, pero lo hace sin menoscabar el argumento inicial de personaje B. Y así como estos ejemplos, hay muchos que pasan y donde la gente le aplaude a personaje A sin siquiera analizar si eso debería de ser así en primer lugar, y es que no debería de serlo. Por ejemplo, en un juicio se delimitan temas dejando el único a discutir el que sea el motivo del juicio. Por consecuencia, yo como abogado no puedo argumentar que el acusado había sido condenado por un delito diferente anteriormente y por eso es culpable, ni tampoco puedo decir que el acusado le fue infiel a su pareja, y ya solo por dar el dato. Al igual en un juicio tengo que desvirtuar argumentos contraargumentando y atacando a lo expuesto por la otra parte. No debo de caer en falacias, pues eso me desacredita a mí y por consecuencia a mi cliente. Y aunque yo sé que esto no es un juicio y es internet, es importante que comencemos a exigir esa congruencia a los creadores de contenido. Así como de ser necesario, espero que ustedes me la exijan a mí. Sé que tal vez se preguntarán, bueno, ¿y entonces qué hace Juan Guarnizo en la miniatura? Y es que hay un tema que poco se cuestiona y es la supuesta infidelidad que le hizo Ari a Juan con The Gref. E independientemente que sea verdad o no, aquí el cuestionamiento es, ¿qué valor social o trascendental puede tener una infidelidad a un pobre desgraciado? Que ojo, estos tres tienen cosas criticables al por mayor, donde sí podremos aplicar el interés público. Pero específicamente en este tema no es más que afectar al honor de, sobre todo, Juan y a su vida privada. Pueden ser personas deleznables, que en efecto lo son, pero eso no le da derecho a nadie a vulnerar su privacidad y mofarse de eso, pues no es un argumento, no aportas nada y solo es hacer daño por hacer daño. Recordemos que no por el hecho de que exista una riña o que sea una persona no grata no significa que todo está permitido, y esta clase de actos no son más que golpes bajos que fuera de que realmente sean un argumento terminan desmeritando mucho la palabra de quien lo dice, pues qué tan bajo hay que caer para que esta clase de cosas sean eje central en mucho o todo tu contenido. Sé que a veces cuesta ver este tipo de cosas y analizarlas desde afuera, pues nos cegamos por un fanatismo o un odio hacia una persona o grupo de personas que creemos que todo lo que diga quien seguimos es verdad y aceptamos todo lo que sea mientras sea en contra de quien odiamos. Y la verdad es que a falta de jueces en internet nos toca a nosotros tomar ese papel, ser objetivos imparciales, y no importa qué tan mal te caiga a alguien, tampoco se trata de permitir que se le vulneren sus derechos humanos. Y bueno, mis duques del infierno, yo soy su amigable vecino Astaroth Freak y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.